Generales respecto al curso. Primero, recordarles esto de que el curso vale 5 créditos. ¿Cuánto vale fisiología? 9. Entonces, fisiología tiene que estudiar el doble que epidemiología. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje? No digan epidemiología, lo estudio en la noche previa al examen. No les va a ir bien. No les va a ir bien. Ocupen la mitad del tiempo para epidemiología y el doble de tiempo para fisiología. Es así, tampoco les vamos a pedir de que estudien el mismo tiempo para epidemiología que para fisiología. No tiene sentido. Pero sí, no se olviden que vale 5 créditos y por lo tanto hay que darle ese tiempo de estudio. Y les recomiendo esto, ¿por qué? Porque después vienen los problemas. El año pasado, por ejemplo, 30% desaprobados. Que no es poco para epidemiología, es bastante para epidemiología. 30%. Entonces, yo se los comento esto no a manera de asustarlos, sino a manera de que vean de que tienen que dedicarle el tiempo necesario. El curso consta de teoría, seminario y práctica. Las teorías las dictamos hoy día en el grupo de ustedes, que es pequeño porque hay un grupo que ha ingresado al grupo anterior. Ya hemos conversado de que cada grupo asignado o cada alumno asignado a un determinado grupo tiene que ir a su grupo. ¿Por qué? Ahora les digo por qué. Porque nosotros en las clases les vamos a hacer preguntas durante el desarrollo y como parte de las preguntas viene la parte de la evaluación y viene también la parte de la asistencia, ¿no? Entonces por eso se les ha dicho, ya por hoy día, como dice que no sabían, están desorientados, se les ha permitido, pero ya la próxima semana a los que les toca este horario tienen que venir a este horario. Y luego los seminarios que está diseñado de acuerdo al número de grupos que corresponden, pues, ¿no? Y a los profesores, como yo les decía, yo soy el profesor Mesarina Esquivel, soy responsable. Y han visto ustedes los profesores que les hemos traído con amplia experiencia. Yo les quiero decir, yo tengo una maestría en educación y tengo un doctorado en salud pública. ¿Ya? Entonces hemos hecho estudios de maestría en epidemiología, especialización en salud pública, diplomado en gerencia, etcétera, etcétera, etcétera. La trayectoria, yo actualmente soy jefe de la oficina de epidemiología del Hospital de Emergencias Pediátricas, he hecho el tema de gestión, entonces tengo experiencia para poder enseñarles, algo les enseñaré. Lo único que les pido es de que si ustedes, cualquier duda que tengan, nos las hagan saber. En la medida que ustedes nos estimulan a poder esforzarnos más de lo que nos esforzamos, va a ser adecuado porque va a permitir retroalimentarnos mutuamente. Como yo les digo, de repente no tenemos las respuestas universales, todas las respuestas, de repente. Pero vamos a tratar de responderles el 99.9% de sus inquietudes. Si hay algo que no sabemos, también se lo diremos y lo buscaremos. Porque ustedes saben ahora con el tema del conocimiento es tan amplio que a veces hay cosas que uno no los puede conocer. ¿Ya? Pero no duden en consultarnos sobre los problemas que tengan. Y luego este es el grupo de los que han venido, es el doctor Campos y el doctor Gómez que han asistido hoy día. Los grupos de seminario, ya ustedes van a conocer al profesor Volarde y al profesor Polo el día de mañana en sus grupos respectivos. Y el grupo de práctica es un grupo amplio, son 8 grupos, y ahí están los profesores que van a tener a cargo el desarrollo de las prácticas en los diferentes centros de salud. Les pido también, si tienen alguna dificultad, ¿ustedes les toca rotar cuándo? ¿Mañana? ¿En prácticas? ¿O han ido el día jueves? Porque me comentan que hay algunos que tienen problemas y no sé qué, que se les cruza con fisiología. No es el caso de ustedes, ¿no? No, qué bueno. Entonces parece que es un grupo pequeño del día martes que han tenido dificultades porque ese mismo día tienen también fisiología. ¿Qué es lo que queremos que ustedes logren cuando terminamos el curso? Esto de acá. Demuestre dominio teórico práctico sobre qué, sobre el proceso salud-enfermedad que afecta al individuo y a la comunidad y use el método epidemiológico, que es el método científico aplicado a la epidemiología. ¿En qué momentos? En el campo médico, en la investigación científica de problemas de la salud pública y fundamentalmente queremos promover una actitud crítica, ¿no? Y yo cuando les digo actitud crítica, es actitud crítica, pues, ¿no? No actitud criticona, que esa no es buena, actitud crítica, analítica. Entonces, es importante que ustedes nos hagan saber sus puntos de vista respecto a lo que vamos analizando. De ahí que los seminarios que nosotros desarrollamos desde la semana 1 hasta la semana 10 son seminarios en los cuales les planteamos problemas
para que ustedes, aplicando los conocimientos teóricos, resuelvan esos problemas. Entonces, es un aprendizaje basado en problemas. A partir de la semana 11, sí, ustedes van a tener que hacer la presentación de una investigación bibliográfica respecto a un tema epidemiológico específico que está ya planteado en el sílabo. Todo el material está en el aula virtual, entonces no se angustien. Está, por ejemplo, el sílabo está en el aula virtual. La clase teórica de hoy día está en el aula virtual. El seminario de mañana que tienen ustedes está en el aula virtual. Entonces, lo único que les queda es entrar al aula virtual y impriman sí el seminario que les va a servir para el desarrollo de su seminario. A partir de la semana 11 tienen que presentar un trabajo, como yo les digo, una investigación bibliográfica sobre un tema y además tienen que exponer ese tema. Les vamos a pedir que ese su trabajo de investigación bibliográfica nos los hagan llegar a través del correo a sus profesores. ¿Para qué? Para que evaluemos primero la originalidad del trabajo. ¿Qué significa eso? Para saber cuánto de su trabajo es copia y pega y cuánto de su trabajo es que han desarrollado ustedes. Les comento, hay un software que evalúa originalidad de los trabajos. Entonces ustedes me envían su trabajo, ponemos en el software y el software va a decir 2% de originalidad, 98% de copia. Y además te dice de dónde has copiado. Entonces yo te puedo decir, tú copiaste esto del libro tal, tú sacaste esto de la revista tal, has pegado y copiado, pegado y copiado. Entonces yo les advierto esto porque esta herramienta no es una herramienta para jalar, ¿no? Es una herramienta para que día a día vayamos mejorando. ¿En términos de qué? De disminuir el copia y pega. Y sirva como un elemento de monitoreo cómo ustedes van mejorando en cada momento. Y esto les va a servir, ¿por qué? Porque ustedes lo que van a desarrollar ya no van a hacer examen de grado, ¿cierto? Van a hacer tesis. Nueva ley universitaria ya no hay examen de grado, ¿cierto? Hay tesis, pero ustedes tienen que hacer tesis. Y si ustedes hacen copia de una tesis, se lo van a descubrir, porque acá en la universidad usan ese sistema para evaluar las tesis. Entonces, sin copia no sirve. O sea, van a haber dos problemas. Una, van a quedar desprestigiados por copiar, y la otra, que no van a tener su título porque copiaron, ¿no? Entonces, yo les advierto esto para que no sea una sorpresa. El alumno debe saber a qué se enfrenta, cómo va a ser evaluado. ¿Ya? Entonces, en esa semana en esas últimas 5 semanas tienen que presentar ese trabajo. Eso quiere decir que ustedes tienen 10 semanas para preparar un trabajo adecuado, ¿no? Un trabajo adecuado. No esperar la última semana y copiar, pegar y copiar, pegar, que al final van a haber problemas. Ya dijimos las teorías, ustedes son el grupo 14T, que nos toca desde las 18:40 hasta las 20:20. Luego tenemos los seminarios martes y jueves en estos horarios. Luego las prácticas, los martes van 3 grupos y los jueves 3 horarios, mejor dicho, y los jueves 3 horarios. Los martes en total van a ir 24 grupos y los días jueves van a ir en total 16 grupos. O sea, son 40 grupos conformados, 40 subgrupos de la promoción. Esto de acá ya saben también ustedes, ¿no? Ya esto conocen, la evaluación conceptual, actitudinal, procedimental. Este año, en el curso de epidemiología, vamos a tomar el pasito corto virtual, ¿ya? Pasito corto virtual. Va a ser para los que tienen el día martes clases, va a ser el día domingo, de 8 de la mañana a 8:30 van a poder acceder. Y los de los días jueves, seminario de los jueves, van a entrar el día domingo de 8:30 a 9. Ese es el lapso de tiempo en el cual pueden acceder, pues, ¿no? 5 minutos es el examen desde que ustedes acceden. Lo que sí les pido es de que lean, y van a tener que leer las clases teóricas, van a tener que asistir a las clases teóricas, porque acá van a ver ustedes que hay varios conceptos que les damos que no están en la transparencia y que van a ser parte de la evaluación. Adicionalmente, van a tener que leer los libros que les vamos a recomendar y que se los vamos a entregar también, los vamos a poner en la página, en el aula virtual, el link para que ustedes puedan acceder a los libros que les vamos a recomendar. Les recomiendo que estudien a conciencia, y que los 20 que salgan luego del examen, de cada examen, cada pasito corto en línea, se refleje luego a medio curso y al final del curso. Porque el examen de medio curso, si es presencial, es acá,
no es virtual, no va a ser en su casa, va a ser acá. Entonces tiene que haber un correlato. Si toda la promoción tiene 20, quiere decir de que el día que demos el examen acá, el número de desaprobados debe ser mínimo o no deben haber desaprobados. Porque si ocurre lo contrario, yo veo de que en el online todos tienen 20, en el conceptual, y luego les tomo el examen y jala el 70%, ahí vamos a tener que analizar el problema. Hay un problema, ¿no? No hay correlato entre lo que dan en la teoría en la casa y lo que van a dar acá. Porque tiene un correlato, si sacan 20, 20, 20, 20, tienen que venir acá y también tienen que aprobar. ¿Bien? Entonces, les recomendamos de que estudien de igual manera para el examen pasito corto como para el examen de medio curso. Los porcentajes, ya saben ustedes, altitudinal 10%, conceptual 50% y procedimental 40% para cada momento de la evaluación. Para seminarios rige este porcentaje, para las prácticas rige este porcentaje. Y los ítems que se evalúan, ¿no? Ya también les han mencionado en más de un curso. Y los profesores de seminarios se los dicen. Estas son las dos referencias básicas, ¿eh? Las mínimas que tienen que revisar. Si quieren leen, hay más libros. Ustedes tienen esa ventaja. Por ejemplo, entren a la biblioteca de la universidad y entren ahí a e-libros y ponen ahí epidemiología y les sale creo que 200 libros de epidemiología. Y pueden bajar gratis, porque como son alumnos de la universidad pueden bajar. Pero no queremos que se mareen. Hay un libro bonito ahí, cuando ustedes ponen epidemiología, este libro es de... un libro... Ya, lo voy a acordar después. Pueden usar ese libro, pero yo les digo, mínimamente que lean este de Robert Beigehall y de Ruth Bonita, suficiente. Entonces, este libro de acá, el primer libro, le llaman el libro de epidemiología moderna de Bonita. Todo el mundo lo conoce, el libro de epidemiología moderna de Bonita. Algunos he visto que ya le han sacado fotocopia en un formato pequeño, ¿no? Yo les voy a poner la página y eso lo bajan gratis. Y luego lo imprimen o lo leen en su tablet, ya como ustedes manejen la tecnología. Y también hay unos módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades que en epidemiología lo conocen como el MOPS. También se los vamos a pasar, son 6 módulos, también para que lean y sirva de complemento para la teoría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el examen no solamente va a venir de las transparencias en primer lugar, ¿no? Sino de lo que presentamos en las transparencias y lo que comentamos acá y discutimos y conversamos y les decimos. Y además de la revisión de estos 2 libros. ¿Ya? Por ejemplo, en el MOPS, en los módulos de epidemiología, tienen que revisar qué tema estamos haciendo en la teoría y tienen que ver en qué módulo estamos, ¿no? Y ahí sí, ahí les puedo decir, lean el módulo 1. Están los 6 módulos, tiene un índice y le revisan qué tema corresponde leer. Y en Bonita, por ejemplo, Bonita no tiene contexto histórico, entonces ahí no van a encontrar esa información. Algo de contexto histórico tiene el MOPS. Y ya para los demás temas, sí, por ejemplo, Bonita tiene causalidad, tiene indicadores, tiene uso de la epidemiología. Y el MOPS tiene casi toda la información de descripción epidemiológica, de indicadores epidemiológicos, bien desarrollado, con ejercicios y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, sí hay material para poder estudiar. Ahora, como yo les digo, si necesitan más información, y esto es muy poco para ustedes, entren a e-libros y ahí bajan todos los libros de epidemiología gratuitos. Hay uno de epidemiología y salud pública, por ejemplo. Ahí en ese libro sí hay bastante información de contexto histórico de la epidemiología. ¿Ya? Entonces esas son las pautas que les vamos a dar inicialmente para el desarrollo del curso. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo sobre este tema? Sí, sí, te escucho. Usted está diciendo que el trabajo que presentamos en el seminario en las últimas semanas, por ejemplo, a un grupo le puede tocar enfermedades metaxémicas dengue, dice que no es copia, o sea que nosotros tenemos que hacer un trabajo de campo y presentar. Ya. Perfecto, a ver. Está bien, buena pregunta de su compañero, ¿no? Él me dice, profesor, usted me pide información de dengue, una revisión bibliográfica y no debe ser copia, entonces tengo que hacer un trabajo de investigación. No, eso de investigación bibliográfica es la que tienes que hacer.
Claro, no es una investigación. La investigación la van a hacer en los establecimientos de salud, la investigación epidemiológica. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué les digo? No voy a, por ejemplo, yo agarro Bonita y comienzo a copiar todo. Eso no puede ser un trabajo, ¿no? Yo tengo que leer a Bonita y tengo que traducir qué quiere decir Bonita y tengo que escribir lo que... O he leído 4 libros, o 3 libros, o 3 referencias bibliográficas y yo tengo que sacar un resumen de eso. Y tengo que plasmar eso, ¿no? Dengue, por ejemplo. Entonces yo no voy a copiar, dice, el libro dice, el periodo de incubación del dengue va entre tal y tal y tal, no voy a copiar literalmente. Entonces yo tengo que, luego que he revisado la referencia bibliográfica, decir, habiéndose revisado la información sobre dengue, se ha determinado que el periodo de incubación es de entre tal y tal tiempo, aunque algunos otros libros mencionan que puede ser hasta 50 días, por decir, porque puede haber una variación. Estoy poniendo un ejemplo. Eso es lo que se quiere que ustedes hagan. Ahora, no se les pide, nuevamente les digo, no es, básicamente lo que se les pide es de que haya la parte creativa en el desarrollo de su trabajo de presentación. No el volumen. Profesor, ¿cuántas páginas? No interesa el número de páginas. Lo que interesa es la originalidad que le den ustedes a su trabajo. ¿Ya? Ahora, la otra cosa, hay pues un porcentaje permitido de que puede ser copia. Por ejemplo, dice, Jon Snow dice, entre comillas, si yo copio un párrafo, eso no lo voy a cambiar porque eso lo dice, lo estoy citando textualmente, ¿cierto? Y eso lo dice Jon Snow, yo no le voy a cambiar las palabras de Jon Snow. Entonces esa parte sí se puede copiar. Entonces hay un porcentaje que se puede copiar. Por ejemplo, referencias bibliográficas también se copia, no vas a cambiar porque el profesor dice que no se puede copiar, le voy a poner la referencia es Veiga Bonita, no le voy a poner otra bibliografía y le voy a poner el título para que no sea copiado. No, ¿me entienden? Entonces, tampoco es de que no debe haber nada, el porcentaje debe ser 0, no es así. O sea, es un proceso, de repente al comienzo ustedes tienen 60, 70 y después ya van aprendiendo, hacen 50, 40 y llegan a 30 y ahí estamos. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ahora vamos a revisar el tema del contexto histórico de la epidemiología. ¿Ya? Entonces, epidemiología, miren, los fenómenos que han ocurrido en poblaciones son fenómenos que han nacido con la raza humana, pues, ¿no? Entonces, los fenómenos de enfermedad en comunidades, en poblaciones, es un fenómeno que ocurre desde los albores de la humanidad. Y ejemplos tenemos, por ejemplo, en el papiro de Ebers, 2000 años antes de Cristo, se describe una enfermedad febril que afectaba a personas que vivían alrededor del río Nilo. Ahora se sabe que esa enfermedad es, o ha sido probablemente, ¿qué? ¿Qué creen que puede haber sido? ¿Ah? Que le dé fiebre a alguien que vive cerca a un río. Fiebre amarilla, ya, puede ser fiebre amarilla, perfecto. Otra, malaria. Otra, dengue, ¿no? Entonces, son enfermedades que tienen que ver con un vector y que ese vector requiere un medio acuático para reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que se sospecha que haya sido acá? La descripción presentada en el papiro de Ebers se dice que probablemente fue malaria, pues, ¿no? Probablemente fue malaria la descripción que se hace de ese daño. Como en Egipto había una serie de epidemias, apareció una diosa de las epidemias llamada Sekhmet. Adoraban a esta diosa de las epidemias llamada Sekhmet por la ocurrencia frecuente de episodios de enfermedad en comunidad. También se ha visto de que las momias de los faraones tienen lesiones dérmicas y que se supone que esas lesiones dérmicas corresponden ¿a qué creen que pueden corresponder? A una enfermedad que ya no existe en la tierra. ¿Qué enfermedad? Viruela, ¿no? Viruela ya no existe. Entonces, se cree que puede haber sido lesiones que corresponden a viruela o a lepra, ¿no? Entonces se dice, si esta enfermedad ocurría en gente que tenía poder político, poder económico, probablemente esta enfermedad ha sido tan frecuente en la población general.
Entonces miren, ya vamos viendo y vamos configurando cómo los procesos de enfermedad que afectaban a comunidades se han presentado desde los albores de la humanidad. Después tenemos una serie de libros sagrados que nos hablan de medidas de prevención. Nos hablan de, por ejemplo, el lavado de manos, nos hablan, por ejemplo, de el lavado de los alimentos, del consumo de los alimentos, nos hablan del aislamiento, tanto el libro, el Talmud, el Corán y la Biblia. Y en la Biblia se relata un hecho referido a estas epidemias, ¿no? Ustedes, los que son católicos, saben de que Moisés salió, ¿de dónde? De Egipto, ¿no? Por los judíos, abrió el mar y pudo, según las escrituras, pudo huir de Egipto. ¿Y gracias a qué? A que se desataron una serie de epidemias. Entonces, producto de eso, el faraón le permitió que Moisés pueda salir de Egipto. Entonces, ahí hay un relato que está referido a la existencia de procesos de enfermedad que afectan a comunidades o a grupos poblacionales. Acá tenemos a este señor que es considerado, ¿qué es considerado este señor? Nuestro padre, dice, no, el padre de la medicina. También es considerado el padre de la epidemiología. ¿Cuál es la importancia de este señor? Que le dio una explicación racional a la ocurrencia de las enfermedades. Antes de él se creía de que las enfermedades eran producto del castigo divino. Entonces te dio esta enfermedad porque te castiga, te ha castigado pues el Dios, ¿no? Él dijo, no, esto no es así. La enfermedad se produce como producto de las relaciones medioambientales que existen. Entonces él identificó no las causas sobrenaturales, las causas mágicas, sino las causas medioambientales como generadoras de enfermedad. Entonces ese es el gran mérito de este señor, que fue el primero que le dio explicación racional a la ocurrencia de las enfermedades. Y uno de sus tratados que está en esta su obra magna, que es el Corpus Hippocraticum, está el Tratado de los Aires, Aguas y Lugares. Ahí ustedes les he puesto esa lectura, van a recordar esta época, a este señor en esta lectura, y van a poder ver qué importante es conocer las características de las aguas, de los aires, de los lugares, y de acuerdo a esto, a estas condiciones medioambientales, se pueden prever la ocurrencia de ciertas enfermedades. ¿Ya? Entonces, el mérito de él es que dijo, las enfermedades no tienen origen divino, no es un castigo, sino tienen una explicación racional, y están relacionadas a las causas medioambientales. Tenemos a Claudio Galeno, médico fisiólogo. ¿Él qué nos dijo? Nos dijo de que la producción de las enfermedades está relacionada con tres factores. Dos están en relación con el hombre, que es su carga genética, que son su forma de vida, su comportamiento, y otro relacionado con el medio ambiente. Eso nos decía Claudio Galeno. Los conceptos y criterios que él dio con respecto a la génesis de la enfermedad perduraron por más de 1200 años. Entonces él nos habla de tres componentes que están relacionados con la ocurrencia de la enfermedad. En el siglo VI y VII hubo una plaga que asustó al mundo y ya en ese tiempo recibió el nombre griego de epidemia. Ah, me olvidaba, el primero en usar el concepto de epidemia y endemia fue Hipócrates. Hipócrates decía, epidemia es aquella enfermedad que viene y se va, decía él, ¿no? En cambio, endemia, decía Hipócrates, endemia es aquella enfermedad que viene y se queda. Ya van a ver ustedes, cuando hablemos de epidemia y endemia en contexto actual, está relacionado con lo que él nos mencionaba en esa época. En el siglo XIV se desató una epidemia de peste bubónica en Inglaterra, y ahí Winslow definió la doctrina del contagio. Dijo, esta enfermedad se contagia, y definió el principio del contagio. Dicen que en esa época más o menos, dice que diariamente morían en Inglaterra más de 10.000 personas por día, dice la historia, ¿no? O sea, fue brutal, ¿no? Fue brutal esta peste bubónica. Fracastoro planteó la existencia de tres modos de transmisión: el directo, por contacto; el indirecto, a través de los fomites; y a distancia, a través del aire, decía.
Así se transmiten las enfermedades, nos decía Fracastoro. Cardano dio lugar al nacimiento de la teoría del contagio vivo. ¿Qué decía él? Él decía, hay algo que no sé qué es, pero que le vamos a dar este nombre, contagio viviente, que es el que produce la enfermedad, porque entiendan que en esa época no se conocían los microbios todavía. En el siglo XIV y XVII, la Iglesia ejecutó una serie de acciones de orden sanitario para prevenir la ocurrencia de las enfermedades. Luego tenemos la era de las estadísticas sanitarias y tenemos a John Brown, que analizó los reportes semanales de nacimientos y muertes en Londres, identificó un patrón constante de muertes e identificó, o sea, él dijo, las causas de muertes tienen un patrón constante. Él evaluó información de los últimos 59 años sobre nacimientos y muertes. Y ahí fue que determinó de que el patrón respecto a las causas de muerte eran similares. La otra cosa que determinó fue de que había diferencias entre las zonas rurales y urbanas. Y la otra cosa que dijo fue que el 36% de los que nacían se morían antes de cumplir los 6 años de vida. ¿No? Miren, con la simple observación, con el simple análisis, con la simple descripción pudo llegar a esas conclusiones. También la otra conclusión que llegó fue que determinó de que habían más nacimientos de hombres que de mujeres. Petit, ¿cuál es la importancia de William Petit? Él lo que nos legó fue estas famosas tablas de vida y que han servido para que las compañías de seguro las utilicen, estas tablas de vida, para ver cuál es nuestro riesgo de morir y consecuentemente cuál debe ser el aporte que debemos hacer para asegurar nuestra vida, ¿no? Entonces las tablas de vida fueron planteadas por Petit. Luego tenemos a Lin, que demostró que la causa del escorbuto era una deficiencia de cítricos. Él no decía era deficiencia de vitamina C porque no se conocía la vitamina C, pero él vio que el que consumía menos cítricos tenía la posibilidad de desarrollar esta enfermedad llamada escorbuto. Jenner creó la primera vacuna contra la viruela. Alexander Lois en 1830 demostró que la tuberculosis no era hereditaria y crea la primera sociedad epidemiológica de Londres. William Farr es otro personaje por lo siguiente. Primero, que utilizó las tasas de mortalidad y el concepto de dosis-respuesta, que van a ver ustedes es un concepto que se usa cuando hacemos el análisis de causalidad, la famosa relación dosis-respuesta. También habló del tema de la inmunidad de grupo, lo que nosotros ahora llamamos inmunidad de rebaño. O sea, ¿qué significa? Significa que si yo vacuno a alguien, ese alguien va, con este microbio vacunal, va a contagiar a los que están alrededor de él y se va a configurar la famosa inmunidad de rebaño. Entonces él ya nos hablaba de esta famosa inmunidad de grupo. Le decía, hay inmunidad de grupo. También él nos habló del concepto de años persona, que también los usamos ahora. Cuando desarrollemos los indicadores epidemiológicos y hablemos de incidencia, ahí vamos a hablar de este concepto de años persona o del concepto de tiempo persona, que puede ser año persona, día persona, mes persona. Y luego el otro concepto es el concepto de peligro relativo. Este peligro relativo nosotros lo vamos a conocer ahora como el famoso riesgo relativo. Y la otra cosa que hizo este señor fue que relacionó la prevalencia, la incidencia y la duración media de la enfermedad. O sea, él dijo, hay relación directa entre la prevalencia, la incidencia y la duración media de la enfermedad. No se angustien por saber qué es prevalencia, qué es incidencia, qué es duración media de la enfermedad, porque eso lo vamos a tratar. Por ahora entiendan nomás de que este señor fue el que relacionó estos tres elementos y que va a tener una importancia fundamental. Van a ver ustedes en epidemiología, si yo conozco la prevalencia y la incidencia de una enfermedad, yo puedo saber cuánto tiempo va a durar esta enfermedad de pasar de una forma grave de una forma leve a una forma grave. Gracias a esa fórmula se sabe, por ejemplo, que el cáncer de cervix in situ demora más o menos entre 5 a 7 años para llegar a cáncer invasivo. ¿Ya? Entonces, gracias a este señor, a la fórmula prevalencia es igual a incidencia por duración media. Pasteur demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo y con él empieza la era bacteriológica y consecuentemente con él viene el tema de la unicausalidad, ¿no? Si hay
causa única para una enfermedad única. Ahí se quiso explicar todas las enfermedades a través de este concepto. Pero ya con el devenir de las cosas ya se sabe que no es posible explicar solo la ocurrencia de una enfermedad por la presencia de un microbio, salvo una o dos enfermedades que pueden ser explicadas así. En este devenir de cosas, también otro personaje importante es Semmelweis, quien nos habla sobre la transmisión de la fiebre puerperal. Este señor hizo un estudio bien interesante. Él, con la simple observación, determinó de que las mujeres puérperas se morían más cuando eran atendidas por estudiantes de medicina que por comadronas. Entonces él dijo, ¿por qué ocurre esto? Se preguntó, ¿no? Comenzó a observar. ¿Y qué es lo que observó? Observó que los estudiantes de medicina, previo a ir a atender a una mujer durante el parto, venían de hacer necropsias y no desarrollaban una higiene de mano adecuada. Entonces hacían el tacto y con eso le transmitían lo que él llamaba la materia cadavérica, y eso le producía sepsis. Entonces, el gran aporte de este señor en el contexto de la epidemiología hospitalaria que hablamos ahora es el famoso lavado de manos. Entonces él planteó de que deberían lavarse la mano todos los que venían de hacer necropsias, a lavarse las manos antes de coger a una mujer para examinarla, y con eso disminuyó drásticamente la ocurrencia de la fiebre puerperal. Curiosamente dice la historia que primero a este señor no le hicieron caso, como a todos los que plantean cosas nuevas que salen de los paradigmas, y la otra cosa que dice la historia de que este señor sufrió un corte y se murió de una sepsis, ¿no? Una gangrena. El otro personaje es Panu, quien nos habló sobre la contagiosidad del sarampión. Yo les estoy dando en la lectura para el día de mañana, los que tienen el jueves mañana actividad, hay una lectura sobre el sarampión, ¿ya? Ahora se les estamos dando esa lectura porque ustedes deben saber que sarampión hay o no hay en el mundo. ¿Y dónde hay? Cerquita, ¿no? Ustedes que viajan a veranear a Estados Unidos, en Washington me parece que hay sarampión, y si no estamos inmunizados vamos a poder tener la enfermedad, ¿ya? Entonces les estamos dando, miren, son enfermedades que nosotros en el país no tenemos desde el año 2000, o sea, hace 14 años que no hay sarampión en el país, pero que en Estados Unidos ha aparecido, en Brasil hay sarampión. Entonces les estamos dando por ese motivo esta lectura, también es una lectura histórica sobre la descripción de esta enfermedad en una isla de Dinamarca, me parece que ocurre el hecho, o el estudio. Luego tenemos a John Snow, que nos habla del modo de transmisión del cólera, y a William Barr sobre la transmisión de la fiebre tifoidea. Nosotros le rendimos, los que hacemos epidemiología, veneración a John Snow. ¿Por qué? Porque este señor fue el creador del método epidemiológico. Entonces, ¿quién creó el método epidemiológico? John Snow. ¿A través de qué? Del estudio del cólera en Londres. Él hizo una investigación, no a través del uso del microscopio, de la computadora, nada de eso, ¿no? Simplemente con la observación y utilizando el método científico, el método epidemiológico, que es el método científico, pudo desentrañar este gran problema del cólera en Londres. De ahí que él es considerado el creador del método epidemiológico y también es pionero de la epidemiología social. ¿Y por qué es pionero de la epidemiología social? Porque él hizo el estudio del cólera en mineros, y al hacer el estudio del cólera en mineros vio que los mineros eran los que tenían la mayor probabilidad de desarrollar cólera por las condiciones en las que desarrollaban su trabajo. Cuenta la historia de que los mineros entran al socavón o entraban al socavón en esa oportunidad con su alimento desde la mañana hasta la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí comían y ahí hacían sus necesidades. Entonces, todas estas condiciones desfavorables fueron las que condicionaron la presencia de esta enfermedad en esta población más desfavorecida. De ahí, él dijo, ¿no? Hay condiciones sociales que hacen de que la enfermedad se presente con mayor frecuencia en este grupo poblacional, de ahí que también es considerado el pionero de la epidemiología social. Esto es lo que hizo John Snow. Cuando hablamos de descripción, él agarró un mapita, miren, eso es lo que hizo, y comenzó a ver dónde aparecían más enfermos. Y determinó de que los enfermos estaban alrededor
de una bomba, de la famosa bomba de agua de Broad Street. En esa calle, ahí había una bomba que surtía de agua a la gente. Entonces dijo, oye, mira, las muertes ocurren a este, pero acá no hay. Por estos lados hay pocos. Por acá, pero por acá sí hay. Entonces él comenzó a investigar, a preguntar, ¿qué de común había en estos señores con respecto a los demás? Y vio que lo común era que se surtían del agua de esa bomba. Entonces él no se quedó contento, él planteó de que se cerrara esa bomba. Y obviamente, primero generó el rechazo de la gente, pues, ¿no? Sobre todo de las autoridades, porque cómo iban a dejar sin agua a las personas. Pero finalmente se tomó la decisión y ese hecho hizo de que la tasa de mortalidad y la presencia de cólera disminuyera de manera sustancial. Otro estudio que hizo para este tema del cólera fue el estudio de 2 empresas surtían de agua en Inglaterra. Una empresa, la Stockwell y la compañía Lambert. En la primera empresa se encontró que la tasa de muerte por cólera era de 315 y en la segunda empresa, la Lambert, 37. Entonces él se preguntó por qué en la primera empresa la tasa de mortalidad es casi 10 veces más que en la segunda empresa. Entonces comenzó también a investigar y dijo, ¿de dónde se surte el agua a cada una de las empresas? Y vio que la primera empresa se surtía de aguas abajo, o sea, recogía el agua del río Támesis y luego la repartía. Y la empresa Lambert la recogía del río Támesis, pero aguas arriba. Entonces él pensó y dijo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ustedes saben que Londres no es como es ahora, pues no, en esas épocas los desagües, primero que estaban a flor de tierra, y en segundo lugar iban a lo que ocurre con nosotros ahora, pues no, que se va al río Rímac, ellos iban al río Támesis. Entonces, la mayor descarga estaba río hacia abajo, entonces ahí estaba el agua contaminada, y eso es lo que explicaba la ocurrencia de la enfermedad de mayor frecuencia en el grupo que recibía agua de la primera empresa. Lo curioso de esto es de que a este señor también no le creyeron lo que planteó. Primero lo rechazaron. Finalmente él no identificó el microbio que producía el cólera. Él dijo, el agua es el que produce el cólera. 30 años después, Roberto Koch identifica el vibrio cólera como causante de esta enfermedad. Entonces, por todos estos trabajos y porque usó el método epidemiológico, es considerado el padre de mejor dicho, es el creador del método epidemiológico, gracias a estos estudios del cólera. Luego ya en épocas más recientes tenemos a Goldberger en 1914. Antes de él todos decían todas las enfermedades son infecciosas y él contradijo ese principio y dijo no, esta enfermedad que yo estoy investigando no es infecciosa, y hizo una serie de investigaciones, ¿no? Si ustedes revisan lo que hizo este señor, hizo experimentos pues, en humanos, ¿no? Lo cual ahora estaría vetado, ¿no? En esas épocas él hizo experimentos en humanos para ver de que la causa no era infecciosa, sino era nutricional, y demostró pues, ¿no? de que la pelagra no era producto de un microbio, sino producto de la falta de un nutriente. McMahon en el año 70 nos habla de la famosa red causal, y él al hablar de la red causal nos dice de que la red causal es un enmarañado de causas que explican un efecto determinado, y que en ese enmarañado de causas nosotros podemos identificar algunas causas y otras no las vamos a identificar, y ahí se crea este concepto de la famosa teoría de la caja negra. Esa teoría de la caja negra está referida a la presencia de factores de riesgo, y es la teoría que actualmente pues predomina, ¿no? Todos hablamos de los factores de riesgo. Como yo les digo, no identificamos todas las causas, sino algunos elementos de las causas, y hay otras que no las vamos a identificar. Ejemplo, al inicio, cuando apareció el cáncer de pulmón, se dijo que el tabaco está relacionado con el cáncer de pulmón, ¿cierto? Ahora sabemos que la causa última son los productos del tabaco, ¿cierto? No es el tabaco así por así. Pero ese concepto, bajo esta teoría de la caja negra, el identificar primero a este elemento, nos permitió tomar medidas de prevención.
consecuentemente intervenir sobre la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, McMahon, a través de la red causal, nos habla de que hay una serie de elementos que están involucrados en la ocurrencia de un daño, llamados estos factores de riesgo, que no todos los factores de riesgo pueden ser identificados y que esto semeja una caja negra, donde podemos identificar algunos y otros no. Luego tenemos a Rosset, que propone como alternativa a la caja negra el modelo histórico-social. Y él nos dice que las enfermedades se producen como consecuencia de factores históricos, de factores sociales y de factores económicos. Ejemplo de un evento producto de factores socioeconómicos. Ustedes saben que la tuberculosis en Inglaterra también era un problema. Antes de que se descubrieran los medicamentos para tratar la tuberculosis, con la mejora de las condiciones sociales y económicas, la tuberculosis comenzó a disminuir. Entonces en eso se basa este concepto del modelo histórico-social, que hay condiciones sociales, hay condiciones históricas, hay condiciones económicas que explican la ocurrencia de la enfermedad. Luego tenemos a Sacher, que propone el modelo de caja china o ecoepidemiología. Y él nos dice de que las causas están ordenadas jerárquicamente, y para eso nos habla de los famosos determinantes sociales de la salud. ¿Cierto? ¿Se acuerdan los determinantes sociales de salud que hicieron en salud pública? Entonces, en eso está basado el tema de la ecoepidemiología. Y nos dice que hay microdeterminantes y macrodeterminantes. Y que lo fundamental es intervenir sobre los macrodeterminantes, que son las causas de las causas. O sea, las causas sociales, las causas económicas, las causas culturales, que son fundamentales más que intervenir solo sobre el individuo. Hillary Graham estudia la relación entre los comportamientos y las circunstancias sociales. En razón a ello se plantean los famosos paradigmas, ¿no? Y tenemos la estadística sanitaria y el famoso paradigma miasmático. ¿Qué es el miasma? ¿Qué entienden por miasma? ¿Algo? Ya para la próxima van a ir leyendo, entonces la clase va a ser más interactiva, si no se aburre. Entonces vamos a conversar, ustedes van a responder, van a poner su parecer, porque se supone que tienen que traer los conocimientos previos, ¿no? Entonces miasma es definida como las emanaciones pestilentes. Entonces el paradigma miasmático decía que las emanaciones pestilentes son las que producen la enfermedad. Entonces hay un desagüe y eso apesta, eso enferma. Hay un cadáver, ese elimina olores, eso produce enfermedad. Eso decía el paradigma miasmático, que a veces persiste, ¿no? En nuestra realidad. A veces ocurre un caso de meningitis en un colegio y dice, ah, no, es que mira, ahí está el baño no está funcionando adecuadamente, hay que fumigar. Ese es el pensamiento miasmático. Eso deben saber que no tiene efecto. Tiene efecto desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista mediático, ¿no? Que se está haciendo algo, pero ya desde el punto de vista de enfermedad es un concepto miasmático, pues. O la otra, cuando ocurre un terremoto, dice los cadáveres están en descomposición y los olores pueden producir una epidemia, ¿no? Así sale en el periódico. Entonces, es el pensamiento miasmático. No es así, pues. Y ese paradigma, por eso ponía énfasis en el tema del saneamiento y el drenaje. Ten limpio y no vas a tener enfermedad. Si hay un desagüe donde el agua está estancada y hay emanación de olores, hay que drenar. Si hacemos eso, no va a haber enfermedad. Ese era el concepto miasmático y la medida del saneamiento y el drenaje. Luego tenemos las enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano. Ya dijimos acá, el modelo unicausal, hay un microbio y ese microbio produce una enfermedad. También ha sido superado porque ustedes saben que no es así, pues, ¿no? No hay causas específicas para enfermedades específicas. Yo diría, a la luz de todos los conocimientos, hay una o dos enfermedades que responden a ese concepto de unicausalidad. Microbio específico para enfermedad específica. Después de ahí, si ustedes analizan, casi ninguna ya responde a ese modelo. Luego tenemos las enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo, la famosa caja china, la red multicausal que comentamos, y que nos dice que la causa de las enfermedades es la exposición a factores de riesgo, y por lo tanto su forma de controlarlas es intervenir para reducir la exposición a esos factores de riesgo. O sea, reduciendo los factores de riesgo, evitamos la ocurrencia de la enfermedad. Ese es el paradigma de los factores de riesgo que tiene relación con el tema de las cajas chinas.
Y el paradigma ecoepidemiológico, que hay determinantes causales separados y organizados jerárquicamente, y que la intervención sobre aquellos que están por encima, que son superiores o llamados macrodeterminantes, son los que van a determinar o van a condicionar la eliminación de la enfermedad. De ahí que, miren, este concepto de paradigma ecoepidemiológico está ahora en boga, porque todos son determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces dice enfoque del manejo de la enfermedad diarreica en el contexto de los determinantes sociales de la salud. Realmente es el enfoque que deberíamos dar. El tema este de la reforma en salud está enfocado en el contexto del paradigma ecoepidemiológico. Hoy estamos usando los determinantes sociales de la salud como condicionantes de problemas de enfermedad. Entonces, en ese contexto es importante que sepamos que en este contexto del paradigma ecoepidemiológico, la salud no solamente depende de los que trabajamos en salud. Ejemplo, si ocurre cuadros de enfermedad diarreica aguda, ¿solo dependerá del médico, del personal de salud para que no ocurra esta enfermedad? No, ¿no? La respuesta no. ¿Por qué? Porque la enfermedad diarreica está asociada, por ejemplo, a falta de abastecimiento de agua. ¿Y con eso qué tenemos que ver nosotros? Nada. O la ocurrencia de diarrea tiene que ver con el nivel socioeconómico, o tiene que ver con el nivel educativo. ¿Qué tenemos que ver nosotros ahí en términos de salud? Muy poco. Ese es el enfoque desde la perspectiva ecoepidemiológica. Acá le vamos a plantear las definiciones de epidemiología. Son más de 20, seguro si ustedes leen, algunos dicen hasta 30 definiciones. ¿Qué les pido yo? De que recuerden esta primera y la última que les voy a decir. De que el examen no va a venir y no va a decir la definición de epidemiología, marque la correcta. La definición de epidemiología planteada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1996 es, no va a venir ninguna pregunta de esto. No se martiricen en aprender las definiciones de cada una de cada uno de los autores que les voy a presentar. Lo que sí, recuerden por lo menos esta, para que, ¿qué estudias epidemiología? ¿Y qué es? Epidemiología, no sé qué es, ¿no? Entonces, por lo menos esto, epidemiología desde el punto de vista etimológico quiere decir estudio de algo que cae sobre el pueblo. Epi, sobre, demos, pueblo, logos, estudio. Después hay una serie de definiciones, como por ejemplo ciencia y doctrina de las epidemias, ciencia de los fenómenos de masa. Acá ya vamos a ir configurando la epidemiología que nosotros estamos estudiando, tienen como objeto de estudio la población, no es el individuo. La epidemiología que estamos estudiando tiene como objeto de estudio a la población. Por eso estas definiciones que les planteaba dicen ciencia y doctrina de las epidemias, ciencia de los fenómenos de masa. Se trata de un sector del conocimiento esencialmente dinámico que se ha ido extendiendo en nuevos campos, enriqueciendo su metodología y estableciendo intercambio con muchas o con varias disciplinas como la sociología, la demografía y la estadística. Este concepto es importante que recuerden. Miren, prerequisito para llevar epidemiología, ¿qué es? ¿O no hay prerequisito? No saben, malla curricular. Si no aprueban, ¿qué curso no llevan epidemio? Estadística. Estadística, ¿no? Entonces, miren, es importante que recuerden desde ahora, lean un poquito, o recuerden, porque ustedes todos han pasado, si están acá, han pasado estadística, y seguro que con las mejores notas. Entonces, por favor, recuerden un poquito estas cositas que tienen que recordar. Primero, intervalo de confianza, en términos de interpretación, ¿ya? La otra cosa, recuerden prueba de significancia estadística simple. ¿Cuáles conocen? Chi cuadrado y prueba exacta de Fisher. Nada más. Han hecho OR también, ¿cierto? OR, sí han hecho OR. También recuerden, porque lo vamos a hacer. Y recuerden OR e intervalo de confianza, ¿ya? Esas cositas las vamos a usar cuando hablemos, por ejemplo, de mediciones epidemiológicas, van a tener que recordar. Cuando hablemos de diseños epidemiológicos, van a tener que recordar eso, ¿ya? Entonces, revisen esas cosas. No les pedimos, en el examen tampoco va a venir, marque la correcta, la fórmula para el cálculo de chi cuadrado es, no va a venir eso, no tiene sentido, pero sí va a venir, se hizo un estudio donde se encontró que el p-valor entre esto y esto era tanto, esto significa que, marque la correcta, A, B, C, D, ya es así, o sea, interpretar la información, y eso es lo que ustedes deben
tener como parte del desarrollo del curso de estadística. Porque seguro que se les ha olvidado la fórmula, ¿no? Promedio, si se acuerdan, la medida de tendencia central y medidas de dispersión. Eso también tiene que recordar un poquito, porque a veces los utilizamos, ¿ya? Otra definición es esta de acá, ciencia de las enfermedades infecciosas. Yo les decía, la epidemiología en un inicio hablaba de que se ocupaba solo de las enfermedades infecciosas. Sabemos ahora de que hay epidemiología de las enfermedades no transmisibles. Y ya hablamos, por ejemplo, de la famosa epidemia de obesidad, por ejemplo, ¿no? También dice rama de la medicina que estudia la relación entre los 10 factores que determinan la extensión y propagación en la colectividad, nuevamente, en colectividad, poblaciones humanas, grupos poblacionales. ¿De qué? De una enfermedad infecciosa o de un estado fisiológico definido. La Organización Mundial de la Salud en el año 68, epidemiología se ocupa del estudio de la distribución de las enfermedades, y acá ya entra otro componente más, invalideces. Nuevamente, ¿en quién? En poblaciones humanas, así como la influencia que determina esta distribución. McMahon, el estudio de la distribución de las enfermedades en el hombre y los factores que determinan su frecuencia. Entonces, como ven ustedes, hay una serie de definiciones, todas enfocadas en el contexto de poblaciones humanas. Nuevamente, la Asociación Epidemiológica Internacional dice casi lo mismo. ¿Enfocada en qué? En poblaciones humanas. Esos autores, Morris, Enterline, etc., es un método, una forma de obtener conocimiento. Y acá es importante esto, miren, una forma de obtener conocimiento. ¿A través de qué? De la investigación epidemiológica. La investigación epidemiológica es un elemento fundamental para la generación de evidencias. Ahora que estamos en la onda de la medicina basada en evidencias, la epidemiología es un elemento fundamental en la generación de evidencias. Y ahí nos permite, a través de la investigación, obtener conocimientos y consecuentemente resolver problemas sanitarios. Este autor es un razonamiento y un método de trabajo objetivo propuesto en medicina y en otras ciencias de la salud, aplicado a la descripción de fenómenos de la salud, a la explicación de su etiología y a la investigación de los métodos de intervención más eficaces. Acá ya nos plantea un elemento adicional, que la epidemiología también nos permite ver qué métodos son más eficaces para intervenir sobre un determinado problema de salud. Y van a ver ustedes, hay una serie de mediciones epidemiológicas que nos permiten determinar el impacto potencial que puede tener, por ejemplo, el dejar de fumar, por ejemplo, el hacer ejercicio. Entonces, a través de la epidemiología podemos ver qué método para prevenir puede ser más eficaz. Este señor, en su diccionario, hay todo un diccionario epidemiológico, se llama, y Lass es el autor. Entonces, define a la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. ¿Qué nos quiere decir primero este señor? De que el epidemiólogo no solamente se encarga de contar muertos, enfermos y discapacitados. Ese no es el rol de la epidemiología. Y eso es lo que también quiero que ustedes tengan presente, porque cuando hacen su presentación dicen la estadística. Si hacen la estadística no están haciendo epidemiología. El epidemiólogo no cuenta muertos, enfermos y minusválidos, sino que fundamentalmente, como dice ahí, habla de los estados sanitarios más positivos y fundamentalmente de los medios para mejorar la salud. O sea, ¿qué medidas sirven para mejorar la salud? Si hacemos eso, estamos haciendo epidemiología. Entonces, si solamente decimos en el hospital han habido 40 muertos, han habido 60 casos de neumonía, han habido 80 que han quedado con parálisis cerebral, eso es estadística. Pues la epidemiología trasciende, y trasciende a ver los estados sanitarios más positivos y fundamentalmente a determinar las medidas para mejorar la salud de la población.